El caso Dyatlov, lo que encontraron en la montaña no tiene explicación. Hay historias que no deberían existir. Historias que, incluso después de ser investigadas durante décadas, siguen sin tener sentido. Casos donde cada respuesta abre nuevas preguntas. Y donde la lógica simplemente deja de funcionar. En el invierno de 1959, en una de las regiones más frías y remotas de Rusia, un grupo de jóvenes decidió hacer una expedición. No eran turistas. No eran imprudentes. Eran excursionistas experimentados. Personas preparadas. Acostumbradas a condiciones extremas. Sabían lo que hacían. Sabían a lo que se enfrentaban. Y aún así, nunca regresaron. Pero lo más inquietante no es que murieran. Es cómo murieron. Porque cuando los equipos de rescate finalmente encontraron el lugar, lo que vieron no tenía explicación. Nada encajaba. Nada seguía una lógica normal. Era como si algo hubiera roto completamente el comportamiento humano. Como si el miedo hubiera tomado el control absoluto. Pero para entender lo que ocurrió, tenemos que volver al principio. Al momento en el que todo parecía normal. Al momento en el que este grupo aún no sabía que estaba entrando en uno de los misterios más inquietantes de la historia. Eran 9 jóvenes. Con experiencia. Con preparación. Con un objetivo claro. Cruzar una zona montañosa extremadamente difícil. Una ruta que pocos se atrevían a hacer. Pero ellos no eran principiantes. Habían hecho expediciones antes. Sabían orientarse. Sabían sobrevivir. Sabían tomar decisiones. Y eso es lo que hace que todo esto sea aún más inquietante. Porque si alguien podía superar ese entorno, eran ellos. El grupo estaba liderado por Igor Dyatlov. Un estudiante de ingeniería. Tranquilo. Responsable. Respetado por todos. No era alguien que tomara riesgos innecesarios. Cada paso de la expedición estaba planeado. Cada movimiento pensado. No había improvisación. No había errores. O al menos, eso parecía. Partieron a finales de enero. El clima ya era extremo. Temperaturas bajo cero. Viento constante. Nieve profunda. Un entorno que no perdona errores. Pero ellos avanzaban. Día tras día. Siguiendo la ruta. Documentando el viaje. Tomando fotos. Escribiendo notas. Todo parecía bajo control. Hasta que algo cambió. No de forma brusca. No de forma evidente. Sino poco a poco. Como una sensación. Como algo que no se ve. Pero se siente. Porque en los últimos registros del grupo hay algo diferente. Algo sutil. Pero inquietante. El tono cambia. Las decisiones cambian. Y aunque no hay una explicación clara, hay una sensación que empieza a aparecer. Como si algo no estuviera bien. Como si en algún punto la situación hubiera dejado de ser normal. Pero nadie lo dijo directamente. Nadie lo escribió. Nadie dejó una advertencia clara. Y eso es lo que hace que todo sea aún más inquietante. Porque cuando finalmente dejaron de enviar señales. Cuando el tiempo pasó. Y nadie regresó. Fue cuando comenzó la verdadera historia. Una historia que, hasta hoy, sigue sin poder explicarse completamente. Cuando el grupo no regresó en la fecha prevista. Al principio. Nadie se alarmó. En ese tipo de expediciones. Los retrasos eran normales. El clima podía cambiar. El terreno podía complicarse.
Un día más. 2 días más. No era algo inusual. Pero el tiempo siguió pasando. Y algo empezó a sentirse diferente. El silencio. Un silencio demasiado largo. Demasiado extraño. Fue entonces cuando se organizó la primera búsqueda. Equipos de rescate. Voluntarios. Personas que conocían la zona. Personas preparadas para encontrar a excursionistas en problemas. Pero nadie estaba preparado para lo que iban a descubrir. Después de varios días, finalmente encontraron el primer rastro. La tienda. Allí estaba. Parcialmente cubierta por la nieve. En medio de la montaña. En un lugar expuesto. Un lugar donde no deberían haber acampado. Y ese fue el primer detalle extraño. Porque el grupo era experimentado. Sabían elegir bien dónde instalarse. Sabían evitar zonas peligrosas. Y aún así, habían colocado la tienda en un punto vulnerable. Pero eso no fue lo peor. Lo peor estaba dentro. O mejor dicho, en cómo estaba. La tienda no estaba cerrada. No estaba dañada por fuera. No mostraba señales de ataque. Pero había algo inquietante. Algo que nadie esperaba. La tela estaba rasgada. Desde dentro. Cortes irregulares. Hechos con prisa. Como si quienes estaban dentro hubieran necesitado salir inmediatamente. Sin abrir la entrada. Sin pensar. Sin tiempo. Como si algo los hubiera obligado a escapar. Y entonces llegó el siguiente detalle. Las huellas. Marcas en la nieve. Que salían de la tienda. Y se alejaban. Pero no eran huellas normales. Algunas eran descalzas. Otras. Solo con calcetines. En medio de una temperatura extrema. En plena noche. En un entorno donde salir sin protección significa prácticamente una sentencia de muerte. Y aún así. Eso fue lo que hicieron. 9 personas. Abandonaron la tienda. Sin ropa adecuada. Sin equipo. Sin nada. Y caminaron. Hacia la oscuridad. Eso no tenía sentido. Ningún excursionista haría eso. Nadie con experiencia. Nadie en su sano juicio. A menos que algo los hubiera obligado. Algo más fuerte que el frío. Más fuerte que el instinto de supervivencia. Más fuerte que la lógica. Los equipos de rescate siguieron las huellas. Descendían por la montaña. Hacia un bosque cercano. Y allí. En el límite de los árboles. Encontraron los primeros cuerpos. 2 de ellos. Junto a un árbol. Sin zapatos. Con ropa ligera. Y con señales claras. De haber intentado encender fuego. Como si hubieran llegado allí. Buscando refugio. Buscando calor. Buscando sobrevivir. Pero no lo lograron. Murieron allí. En silencio. En la nieve. Pero eso. Solo era el principio. Porque a medida que avanzaban. A medida que seguían buscando. La escena se volvía cada vez más extraña. Más inquietante. Más difícil de explicar. Porque los demás no estaban juntos. No estaban cerca. Estaban dispersos. Como si hubieran intentado regresar. Como si algo los hubiera separado. Como si cada uno hubiera tomado una decisión diferente. Pero todos. Con el mismo resultado. Y entonces aparecieron los siguientes cuerpos. En posiciones extrañas. En actitudes que no encajaban.
Como si hubieran caído. En medio de algo. En medio de un momento de pánico. En medio de algo. Que nunca llegó a explicarse. Pero lo peor. Aún no había aparecido. Porque lo que encontrarían después. Cambiaría completamente el caso. Y haría que esta historia. Dejara de ser un simple accidente. Para convertirse. En uno de los mayores misterios sin resolver de la historia. A medida que avanzaban en la búsqueda. La sensación cambiaba. Ya no era solo preocupación. Ya no era solo incertidumbre. Era algo más oscuro. Algo que no encajaba. Porque lo que estaban viendo. No parecía un accidente. Parecía otra cosa. Algo que nadie lograba explicar. Los primeros cuerpos ya eran inquietantes. Pero cuando encontraron a los siguientes. Todo se volvió aún más extraño. 3 de ellos aparecieron en el camino de regreso a la tienda. Como si hubieran intentado volver. Como si, en algún momento, hubieran pensado que allí estaba su única oportunidad. Pero no lo lograron. Cayeron en la nieve. Uno tras otro. En posiciones que sugerían agotamiento. Frío extremo. Desesperación. Pero incluso eso. Tenía lógica. Lo que no la tenía. Era lo que vino después. Pasaron semanas. La nieve seguía cubriendo la zona. Y no todos habían sido encontrados. Faltaban 4. 4 personas. 4 respuestas. 4 piezas clave. Hasta que finalmente. Cuando el deshielo comenzó. Aparecieron. En un barranco. A varios metros de profundidad. Como si hubieran caído. O como si hubieran sido arrastrados. Pero lo inquietante. No era el lugar. Era su estado. Porque a diferencia de los otros. Sus cuerpos presentaban lesiones graves. Lesiones que no encajaban con una simple caída. Fracturas internas. Golpes fuertes. Daños que, según los informes, eran comparables a un accidente de gran impacto. Como si hubieran sido golpeados por algo. Con una fuerza extrema. Pero no había señales externas claras. No había heridas visibles que coincidieran con esa violencia. Era como si la fuerza hubiera actuado desde dentro. ¿Y entonces? Apareció uno de los detalles más perturbadores de todo el caso. Una de las víctimas. No tenía lengua. Otra. Presentaba daños en los ojos. Y aunque el paso del tiempo y las condiciones del entorno podían explicar algunas cosas, la sensación era la misma. Algo no encajaba. Nada encajaba. Porque si había sido un accidente. ¿Por qué huir de la tienda? ¿Por qué sin ropa? ¿Por qué dispersarse? ¿Por qué esas lesiones? ¿Por qué esas condiciones? Las preguntas se acumulaban. Y las respuestas no llegaban. Los investigadores intentaron reconstruir lo ocurrido. Buscar lógica. Buscar una secuencia. Un motivo. Pero cada hipótesis terminaba cayendo. Porque siempre había algo que no cuadraba. Algo que rompía la explicación. Algo que volvía todo imposible. Algunos hablaron de avalanchas. Otros de errores humanos. Otros de condiciones extremas. Pero ninguna teoría explicaba todo. Ninguna. Siempre quedaban cabos sueltos. Siempre quedaban detalles sin resolver. Y eso es lo que convierte este caso en algo diferente. En algo que va más allá. Porque no es solo lo que ocurrió. Es lo que no se puede explicar. Es lo que no se puede reconstruir. Es lo que, incluso hoy, sigue generando dudas.
Pero lo más inquietante aún estaba por descubrirse. Porque cuando analizaron la ropa, cuando revisaron cada detalle, apareció algo más. Algo que nadie esperaba. Algo que hizo que el caso dejara de ser solo un misterio, para convertirse en algo mucho más extraño. Cuando los investigadores comenzaron a analizar los cuerpos, la ropa y todos los objetos recuperados, esperaban encontrar respuestas. Alguna pista. Algún detalle que encajara. Algo que explicara lo ocurrido. Pero lo que encontraron no hizo más que complicarlo todo. Porque entre los informes apareció un dato inesperado. Un dato que nadie estaba buscando. Un dato que, en ese momento, no tenía explicación. Algunas de las prendas presentaban niveles anormales de radiación. Radiación. En medio de una montaña aislada. En un grupo de excursionistas. Sin relación con instalaciones conocidas. Sin motivo aparente. Sin contexto. Ese detalle cambió completamente la percepción del caso. Porque ya no era solo una tragedia. Ya no era solo un accidente. Ahora había algo más. Algo que no debería estar ahí. Algo que no encajaba en ningún escenario lógico. Las autoridades intentaron minimizarlo. Hablaron de contaminación previa. De contacto con materiales externos. De explicaciones técnicas. Pero nada era claro. Nada era concluyente. Y sobre todo, nada respondía a la pregunta principal. ¿Cómo llegó esa radiación hasta ellos? Mientras tanto, otros detalles empezaron a surgir. Testimonios de personas que, días antes, afirmaban haber visto luces en el cielo. Luces extrañas. Moviéndose en la distancia. Sobre la montaña. En la misma zona donde ocurrió todo. Algunos pensaron en pruebas militares. Otros en fenómenos naturales. Otros en algo que no sabían nombrar. Pero una cosa era segura. No era algo común. No era algo normal. Y lo más inquietante es que esos testimonios coincidían. Personas diferentes. Lugares distintos. La misma descripción. Las mismas luces. El mismo momento. Como si algo hubiera estado presente esa noche. Pero sin dejar rastro. Sin ser identificado. Sin ser explicado. A medida que avanzaba la investigación, la sensación era cada vez más clara. No estaban ante un solo evento, sino ante una combinación de cosas. Demasiadas cosas. Demasiadas coincidencias. Demasiados elementos fuera de lugar. Y eso hacía que todo fuera aún más inquietante. Porque cuando una historia tiene un solo misterio, puede resolverse. Pero cuando tiene muchos, la verdad se vuelve difusa. Inalcanzable. Los informes oficiales intentaron cerrar el caso. Dar una explicación. Poner un punto final. Hablaron de una fuerza natural desconocida. Una frase ambigua. Una frase abierta. Una frase que, en realidad, no explicaba nada. Y con eso, el caso quedó oficialmente cerrado. Pero no para todos. Porque quienes conocían los detalles, quienes habían visto las pruebas, sabían que eso no era suficiente. Sabían que había algo más. Algo que no se dijo. Algo que no se escribió. Algo que quedó fuera. Y con el paso del tiempo, las teorías empezaron a multiplicarse. Algunas más realistas. Otras más extremas. Pero todas intentando explicar lo mismo. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió esa noche? Porque lo que pasó en esa montaña no fue normal.
No fue lógico. No fue explicable. Y tal vez nunca lo será. Pero aún queda una parte. Una última pieza. Una que une todo. Una que plantea la pregunta más inquietante de todas. Con el caso oficialmente cerrado. Sin una explicación clara. Sin una verdad definitiva. Lo único que quedó fueron las teorías. Y algunas de ellas son tan inquietantes que todavía hoy siguen generando debate. La primera, la más aceptada, habla de un fenómeno natural. Una posible avalancha. Un movimiento de nieve que obligó al grupo a salir rápidamente de la tienda. Sin tiempo. Sin preparación. En medio de la noche. Eso explicaría la huida. El caos. El abandono del campamento. Pero hay un problema. Uno muy importante. En la zona no se encontraron señales claras de avalancha. La tienda seguía parcialmente intacta. Y las huellas no estaban enterradas. Eso no encaja. Otra teoría habla del viento. De un fenómeno conocido como infrasonido. Ondas que pueden provocar ansiedad extrema. Pánico. Desorientación. Como si algo invisible afectara directamente a la mente. Eso explicaría el comportamiento irracional. La salida repentina. La falta de lógica. Pero tampoco lo explica todo. No explica las lesiones. No explica la radiación. No explica lo que ocurrió después. Luego están las teorías militares. Pruebas secretas. Experimentos. Algo que salió mal. Algo que el grupo presenció sin querer. Y que provocó su muerte. Eso explicaría las luces. La radiación. El silencio posterior. Pero nunca se confirmó nada. Nunca hubo pruebas definitivas. Solo sospechas. Solo indicios. ¿Y entonces? Están las teorías más oscuras. Las que intentan explicar lo inexplicable. Las que surgen cuando la lógica se rompe. Cuando las piezas no encajan. Cuando la realidad no es suficiente. Algunos creen que no estaban solos. Que algo más estaba allí. Algo que nunca fue identificado. Algo que no dejó rastro. Algo que simplemente apareció. Y desapareció. Pero más allá de teorías. Más allá de explicaciones. Hay algo que no cambia. Los hechos. 9 personas. Experimentadas. Preparadas. Tomaron una decisión imposible. Salir de su tienda. En medio de la noche. En condiciones extremas. Sin protección. Y eso es lo que realmente inquieta. Porque no importa qué teoría elijas. Ninguna logra responder a todo. Siempre queda algo. Siempre falta una pieza. Siempre hay un detalle que rompe la explicación. Y tal vez ese sea el verdadero misterio. No lo que ocurrió, sino por qué. Nunca pudo ser explicado completamente. Porque hay historias que no se resuelven. No se cierran. No terminan. Solo permanecen. Como una pregunta abierta. Como una duda constante. Como un eco que vuelve. Una y otra vez. Y ahora. Después de conocer todo esto. Después de escuchar cada detalle. Cada teoría. Cada contradicción. La pregunta es inevitable. ¿Qué crees que ocurrió realmente en el paso Dyatlov?